Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el profe Pablo Martín y les invito a conocer el lado oculto de la tabla periódica, aquello que no nos cuentan o que no encontramos en los libros de texto. Como sabemos, la tabla periódica es una forma de clasificar los elementos químicos. Al observarla, notamos que es una tabla de doble entrada, las filas y las columnas. Las filas horizontales se denominan períodos y las columnas verticales se los conoce como grupos. La tabla periódica tiene en total 18 grupos. En función de su configuración electrónica externa, la tabla periódica se puede dividir en tres grupos o tres conjuntos de elementos: los elementos representativos, los metales de transición y los metales de transición interna. Los elementos representativos se denominan de esa manera porque son los elementos más abundantes y que forman los compuestos químicos más frecuentes y mayoritarios. Los elementos representativos están formados por 8 columnas: las columnas 1 y 2 y las columnas 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Antiguamente estos grupos se los conocía con el número del 1 al 8, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y la letra A, es decir, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Vemos que la columna 2 o 2A está separada de la siguiente, que sería la 3A o número 13, por otro grupo de elementos que son los elementos de transición. Los elementos de transición están formados por 12 grupos, los grupos que van del número 3 al número 12. Este conjunto de elementos también se los denominaba con los números del 1 al 8, pero seguido de la letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, B. Finalmente, en el interior del grupo 3 aparece otro grupo de elementos, pero al estar adentro de los elementos de transición se lo conoce como elemento de transición interna. Estos son los lantánidos y actínidos. En otro video analizaremos los elementos de transición y de transición interna, pero en este nos enfocaremos exclusivamente en los elementos representativos por ser los elementos, como ya mencioné anteriormente, más frecuentemente utilizados en los libros de texto de educación de química. Cuando en los textos y videos de internet se analizan la tabla periódica, se suele referir a los grupos como familias por presentar características similares, es decir, características físico-químicas parecidas, de ahí la denominación de familias. Y en general se menciona a tres grupos: el grupo 1, conocido como los metales alcalinos; el grupo 17, los halógenos; y el grupo 18, los gases nobles. Ahora, ¿qué sucede con el resto de los grupos? En general, en los libros o en internet no se mencionan ni sus características más importantes, ni siquiera sus nombres. Bueno, comencemos en primera medida a desvelar los nombres de los grupos de los elementos representativos junto con los ya conocidos. El grupo 1 son los metales alcalinos; el grupo 2, los metales alcalino-térreos; el grupo 13 o 3A son los térreos, también llamados boroideos; el grupo 14 o 4A, los carbonoideos; el grupo 15 o 5A, los nitrogenoideos, también se los conoce como anfígenos; el grupo 16 o 6A son los oxigenoideos, también se los conoce como calcógenos; el grupo 17 u 7A son los ya conocidos halógenos; y el grupo 18 u 8A, los gases nobles. Como en este canal somos clásicos, emplearemos la antigua nomenclatura, del 1 al 8A. Pero ¿en qué fallan estos grupos para no estar dentro del selecto conjunto de elementos representativos mencionados en la literatura química, por lo menos de enseñanza básica? ¿Por qué ni siquiera se los menciona? Si son familia de elementos, como se indica en todos lados, los elementos debajo del boro deberían ser parecidos al boro, familiares. Lo mismo debería suceder con los elementos de la familia del carbono y del oxígeno. Para responder la pregunta acerca de por qué no se habla de estos grupos de elementos representativos, hay que analizar las características físico-químicas de cada grupo y ver si se puede extraer alguna conclusión interesante. Las principales características que analizaremos de cada elemento serán su color, el estado de agregación, el tipo de elemento, es decir, si es un metal, un metaloide o un no metal, el punto de ebullición, el punto de fusión, el número de oxidación y la configuración electrónica externa. Comencemos con el color. A continuación, en la siguiente tabla, se muestra una representación esquemática de los colores declarados en la tabla periódica de cada uno de los elementos. A simple vista se nota que el color más abundante en la tabla periódica es el plateado, blanco o gris plateado. El hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno y todos los gases nobles son incoloros. Como vemos, hay muy poca variedad de colores en los elementos. Clasificar los elementos según sus colores sería por tanto un error. Pero analicemos los colores de cada grupo. El grupo 1, el de los alcalinos, es bastante homogéneo. El color predominante es el plateado, a excepción del francio, que presenta un color levemente rojizo, aunque en algunos textos se lo suele encontrar como gris plateado. En el grupo 2, el color predominante sigue siendo el plateado. El estroncio presenta color blanco, pero es el berilio el que destaca por su color aguamarina y que lo diferencia netamente de los elementos del resto del grupo. El grupo 3, la coloración mayoritaria sigue siendo el color plateado, y aunque el talio es azulado, contrasta claramente con el boro, cuya coloración es amarronada.
En el grupo 4, el carbono es de color negro, el silicio amarronado, y el resto de los elementos es gris plateado o gris oscuro, como es el caso del plomo. El grupo 5 es el grupo del nitrógeno. El primero, el nitrógeno, es sin color. Le sigue el fósforo, que puede ser blanco o rojo. Aquí pusimos rojo como ilustración. Y luego el resto de los elementos son grises o plateados. En el grupo 6, el oxígeno es incolor. Le exige el azufre, que es amarillo, y el resto de los elementos son plateados. El grupo 7 es el más variado en coloración. El flúor es gris verdoso. El cloro es verde, el bromo rojo y el iodo negro. Finalmente, el grupo 8, el de los gases inertes, son todos incoloros. Como vemos, los colores de los elementos son variados, aunque prevalece el tono grisáceo. De lo visto anteriormente podemos concluir que hay grupos que tienen colores similares como para poder agruparlos en una sola familia, como es el caso del grupo 1 o el grupo 8. Sin embargo, hay grupos que son muy heterogéneos, como es el caso de los halógenos, y en los demás grupos se presenta al menos un elemento que tiene un color diferente al resto. El estado de agregación. El estado de agregación es la forma en la que se presenta la materia a temperatura ambiente. Este puede ser sólido, líquido o gaseoso. Y en la tabla periódica se indica el estado de agregación de todos los elementos. La observación general de la tabla nos muestra que la abrumadora mayoría de los elementos están en estado sólido. El bromo y el francio se encuentran líquidos a temperatura ambiente. Recordemos aquí que solamente analizamos los elementos representativos, por lo tanto no se tiene en cuenta el mercurio. Son gases, los gases nobles, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el cloro y el flúor. Como vemos, algunos grupos, como los gases nobles, tienen todos sus elementos en el mismo estado de agregación, por lo tanto podrían formar una familia. Sin embargo, existen grupos que presentan elementos que tienen distintos estados de agregación, como son el caso del grupo 1, el grupo 5 y el grupo 6, cuyo primer elemento es un gas, y el resto son sólidos. Y el grupo 7, el de los halógenos, tienen dos elementos gaseosos, uno en estado líquido y otro en estado sólido. Es muy difícil formar, según este criterio, una sola familia o varias familias o varios grupos. De acuerdo al tipo de elementos, es decir, si son metales, no metales o gases nobles, la característica que separa los metales de los no metales es que los metales son buenos conductores del calor y la electricidad y tienen brillo metálico. Por el contrario, los no metales son buenos aislantes porque transmiten de manera ineficaz la electricidad y el calor y no presentan brillo, excepto si se los lustra. Los metaloides tienen propiedades intermedias. Finalmente, existe un subgrupo dentro de los no metales que son los gases nobles, que se diferencian del resto de los no metales porque tienen una reactividad prácticamente nula. La mayoría de los elementos representativos son metales. Le siguen en frecuencia los no metales, incluidos los gases nobles y los metaloides. Cuando vemos el tipo de elementos por grupo y vemos cómo evoluciona a lo largo de cada periodo, encontramos que hay un gradiente de presencia de metales que va totalmente del grupo 1 y 2 a totalmente no metales en el grupo 7 y 8. Dentro de cada grupo, solo el grupo 1 y el grupo 2A son homogéneos en cuanto a tipo de elemento, ya que son todos metales. En el grupo 3 hay un metaloide, el boro, y el resto son metales. En el grupo 4 hay un no metal, el carbono, dos metaloides, el silicio y el germanio, y dos metales, el estaño y el plomo. En el grupo 5 hay dos no metales, nitrógeno y fósforo, dos metaloides, astato y antimonio, y un metal, el bismuto. En el grupo 6 hay tres no metales, que son el oxígeno, azufre y selenio, y dos metaloides, telurio y polonio. Ya no quedan metales. En el grupo 7 son todos no metales, y en el último grupo, el 8, también son no metales, son los gases nobles. Como vemos, excepto en los grupos 1 y 2 y 7 y 8, no existe una uniformidad de los elementos en cuanto a sus propiedades físicas y químicas, ya que dentro de una misma familia, de un mismo grupo, hay miembros que son metales, metaloides y no metales. Y por lo tanto, el tipo de enlace que pueden formar son diferentes. Analicemos el punto de ebullición. En la siguiente tabla se muestran los puntos de ebullición de cada elemento. Vamos a graficarlo en función de cada grupo. Si no tenemos en cuenta el hidrógeno, notamos que los alcalinos, el grupo 1, desciende su punto de ebullición a medida que descendemos en periodos, aunque aumenta en el francio. Pero es un caso excepcional porque es un elemento muy escaso y radiactivo, cuyos valores de punto de ebullición son estimativos. En el grupo 2, los alcalino-térreos, el comportamiento no es tan lineal como en los alcalinos. Miremos el caso del berilio, que tiene un punto de ebullición muy alto. Luego desciende al magnesio, aumentando en el calcio, y a partir de allí tiene un descenso paulatino y armonioso como en el caso del grupo 1. De hecho, vemos que el magnesio tiene el punto de ebullición más bajo de la serie, y es el elemento número 2 del grupo. En el grupo 3, los térreos, el descenso es armonioso desde el primer periodo hasta el 5, pero el último elemento, el talio, tiene el punto de ebullición más alto que los dos elementos anteriores, el galio y el indio. En el grupo 4, que son los carbonoides, el punto de ebullición desciende armoniosamente.
A partir de aquí, las gráficas del punto de ebullición se invierten progresivamente. Entonces, el punto de ebullición, en vez de descender a medida que se baja de periodo, cambia, aumenta. Así vemos que el grupo 5, los anfígenos o nitrogenoides, se forma como una especie de parábola en la que el arsénico del periodo 4 tiene el mayor punto de ebullición y luego desciende. A su vez, la diferencia de temperatura entre el elemento 1 y 2 es impresionante. Se pasa de menos 195,3 grados centígrados en el nitrógeno a 280 grados centígrados en el fósforo. Ahora miremos el cambio rotundo del comportamiento de las gráficas del grupo 4 al grupo 5. En el grupo 4, el punto de ebullición disminuye con el aumento del periodo, y en el grupo 5 es al revés. En el grupo 6, que es el del oxígeno, se ve una gráfica similar a la de los nitrogenoides, pero no es tan marcada. Aquí el punto de ebullición más alto lo tiene el telurio. Finalmente, los halógenos y gases nobles presentan gráficas rectas, que el punto de ebullición aumenta con el periodo. Como vemos, las gráficas del punto de ebullición de los grupos no son similares y cambian la tendencia de la disminución del punto de ebullición con el periodo, como sucedía en el grupo 1 al 4, a aumentar, que es lo que pasa del grupo 5 al 8. Como vemos a continuación el punto de fusión, notamos que los elementos presentan el mismo comportamiento que el visto en el caso del punto de ebullición. Así que no vale la pena analizarlo, dado que llegaremos a las mismas conclusiones. El estado de oxidación es la carga hipotética de un átomo si todos sus enlaces con otros átomos fueran completamente iónicos, y básicamente se utiliza para determinar las fórmulas químicas de los distintos compuestos y así también poder nombrarlos. En la siguiente tabla, por practicidad no colocamos el signo del número de oxidación, porque esto depende del tipo de compuesto que forman, si ceden o toman electrones. Vemos que cada grupo tiene un número de oxidación característico, y este es 1 para el grupo 1, 2 para el grupo 2, luego 3 para el grupo 3, 4 para el 4, 3 y 5 para el grupo 5, 2, 4 y 6 para el grupo 6, 1, 3, 5 y 7 para el grupo 7. El grupo 8, por tratarse de los gases nobles o inertes, no tienen estado de oxidación. Viendo el estado de oxidación de cada grupo, notamos que es homogéneo para el grupo 1 y 2, pero de nuevo encontramos excepciones. En el grupo 3, por ejemplo, el talio tiene 2 estados de oxidación. En el grupo 4, el silicio y el germanio tienen un solo número de oxidación. En el grupo 5, el nitrógeno tiene 5 estados de oxidación, mientras que solo 2 el resto de los elementos. Aunque en algunas tablas se puede encontrar que el fósforo presenta 3 estados de oxidación, 3, 5 y 4. En el grupo del oxígeno, todos tienen 3 estados de oxidación, menos el elemento que da nombre al grupo, que tiene solamente un número de oxidación. Y finalmente, el grupo 7, el grupo de los halógenos, que tiene 4 estados de oxidación, menos el flúor, que tiene solo 1. El estado de oxidación es importante porque le permite al elemento combinarse con otros y en diferentes cantidades. Así, el elemento que tiene número de oxidación 1 se podrá unir con un solo elemento, a la vez que mientras que si tiene estado de oxidación 2, se podrá combinar con un solo elemento en una unión doble o con 2 elementos en una unión simple. Si un átomo tiene distintos estados de oxidación, esa posibilidad aumenta. La existencia de heterogeneidades dentro de un grupo de elementos hace que dichos elementos formen distintos compuestos. Dichos compuestos tienen características físico-químicas que no tienen relación entre sí. Por ejemplo, el dióxido de carbono es un gas, el dióxido de silicio es un sólido insoluble en agua. Veamos el último aspecto a analizar de los elementos representativos, la configuración electrónica externa o CEE. La configuración electrónica externa es la distribución de los electrones del último nivel o capa. Si exceptuamos al helio, cuyo problema ya analizamos en el video anterior, todos los elementos de un grupo disponen de la misma cantidad de electrones en los mismos subniveles y capas. Esta característica unifica a los miembros de un mismo grupo de elementos representativos. ¿Qué podemos concluir? La tabla periódica es una clasificación de elementos y el diseño actual de la tabla periódica parece ser el mejor, pero cuando se aborda la explicación en los libros y videos se da como que es lógica y natural. Sin embargo, resulta confusa en el momento de abordar el análisis de los grupos. En todos los sitios se menciona que los elementos forman grupos que tienen características químicas similares. Incluso se los denomina familias. Y rápidamente se traslada la atención al análisis de los periodos. En este video analizamos las propiedades físicas tal vez más importantes de los elementos, como su color, estado de agregación, punto de fusión y ebullición. En cada uno de los grupos, los más parejos y homogéneos son los elementos del grupo 1, los alcalinos, los halógenos y los gases nobles. Por eso generalmente son los que se utilizan en los libros de textos como referencia y como ejemplo. Pero incluso en ellos hay diferencias. Parece que el único criterio que agrupa perfectamente a los miembros del grupo es su configuración electrónica, exceptuando el helio. Parece ser el único criterio lógico de unificación. Pero entonces, ¿no son aspectos químicos o que sean parecidos los elementos por sus propiedades intensivas,
sino por una característica subatómica, cuyas implicancias en las uniones químicas y sus propiedades físico-químicas no tienen una relación causal, o por menos yo no encontré en ningún lado una relación causal entre la configuración electrónica externa y las propiedades físico-químicas de cada uno de los elementos. Yo no digo que no es importante, pero tengo mis dudas en cuanto a la relevancia que tiene en el ámbito educativo especialmente. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, les pido por favor que se suscriban al canal, le pongan me gusta y si te parece muy interesante que a otras personas les pueda servir, que compartas este video. Hasta la próxima.